buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión de Café Clínico. Hoy tenemos un tema muy interesante. Somos tres participantes. La primera que quiero presentar es la doctora Daniela Seco. Ella es médico internista, trabaja en nuestro servicio de medicina interna, hace turnos también en la Uticardio. Y nuestro invitado especial, el doctor Edison López. Él es dermatólogo, formado acá en pregrado en la Universidad de la Frontera. Hizo su especialidad en Santiago. Muy buenos días, Edison. Buenos días, doctora. ¿Cómo estás? Este. Bien, aquí estamos. Primero, Edison, bueno, tuvimos la oportunidad de escuchar tu presentación, muy buena, muy útil, muchas gracias por eso. Y cuéntanos un poco qué es a grandes rasgos la dermatosis clínica y cómo podemos sospecharla. Bueno, las dermatosis neutrofílicas en el fondo son un grupo bien heterogéneo de enfermedades que comparten algunas características histológicas, clínicas y también de tratamiento. Por tanto, por eso se agrupan, pero es bien extenso. Y en general los libros de texto tradicionales cuando hablan de esto tratan las enfermedades que yo mostré, que son el síndrome de Sweet, la enfermedad de Behçet, la epiderma gangrenoso, la dermatosis clínica neutrofílica, pero también uno puede ampliar harto el espectro y incluir la vasculitis leucocitoclástica, algunas enfermedades ampollares, porque en el fondo lo principal es que hay un infiltrado neutrofílico en la biopsia y que no se detecta en el fondo un patógeno. Perfecto. Nosotros como internistas es frecuente encontrarnos con lesiones en la piel y muchas veces a título personal es difícil poder diferenciar, ¿cierto? Las lesiones, la coloración, la estructura. Entonces, cuando sospechamos una dermatosis neutrofílica, además de hacer la historia, ¿cierto? El examen físico sospechando alguna patología sistémica, ¿qué exámenes podemos solicitar? O sea, como yo comenté, en general, sobre todo en el SWIT y el epiderma gangrenoso, uno encuentra en más de la mitad de los casos habitualmente alguna cosa causal, como de la medicina interna, de hecho. Entonces, en general hay que hacer un estudio bien básico, el hemograma con frotis, porque se asocian también, sobre todo, a malignidades hematológicas. Eh, Habitualmente también se asocian a enfermedad inflamatoria intestinal, por lo tanto, en la endoscopía y la colonoscopía va a ser importante. En la historia bien acabada, ver tanto el inicio de fármacos nuevos como también los cambios de dosis, porque también de repente, sobre todo con los anticonvulsivantes, basta con hacer un cambio en la dosis para poder gatillar una dermatosis neutrofílica y también otras cosas. Entonces, eso probablemente es lo más importante, pero siempre 70% o 90% va a ser anamnesia y examen físico, porque yo tal vez preguntarle al paciente, no sé, ¿tiene sensibilidad a la luz, pensando en lupus, o dolor articular, o sequedad de la boca, o picazón en el pelo, por ejemplo, podría ser dermatomiositis? O también la historia, no es que hace 2 semanas o hace un mes empecé este medicamento nuevo, o hace un mes me subieron la motrigina. Entonces, eso va a ser importante. Importante solo el cambio de dosis porque es bastante frecuente y nosotros decimos no, pero si el fármaco lo está usando hace cierto tiempo, difícil que tenga una reacción ahora, pero importante es lo que dices del cambio de dosis. Sí. Para continuar, igual nos gustaría que nos menciones un poquito acerca de la patogenia de esta enfermedad y cómo esta pudiese relacionarse con enfermedades autoinflamatorias que nosotros vemos habitualmente en la práctica clínica. Siempre en estas cosas autoinmunes todavía no hemos sido capaces de tener como las enfermedades infecciosas como una causa-efecto, sino que de repente estos son como patrones de reacción, o se supone que las enfermedades, este tipo de enfermedades vienen siendo una hipersensibilidad del sistema inmune frente a algún antígeno que se puede formar, por ejemplo, por el fármaco mismo, o el fármaco unido a alguna proteína del cuerpo, o el fármaco unido directamente con el receptor de la célula presentadora de antígeno, o si es una cosa neoplásica que haya en la circulación algún antígeno neoplásico que va a activar el sistema inmune, o por ejemplo infecciones virales que son capaces de hacer neoantígeno, o el mismo virus o bacteria que va a ser capaz de activar el sistema inmune y por lo tanto desencadenar algunos de estos procesos autoinmunes. En cuanto a las terapias que tenemos, ¿siempre son terapias tópicas o también consideramos algunas terapias sistémicas? Va a depender mucho de a quién tenga yo al frente, porque puedo tener un pioderma gangrenoso que sea una úlcera única, pequeña, y ahí probablemente va a bastar con una crema o incluso con corticoides inyectados intralesionalmente. Lo mismo el SWIT, o sea,
Siempre va a depender un poco de la condición, qué tan grave está el paciente, en el fondo, como yo lo veo, si está bien o mal, y después la extensión del cuadro. Va a depender probablemente, como todo en la medicina, de eso. O sea, si yo tengo un paciente que tiene poco compromiso y se ve bien, va a estar con terapias tópicas. Si tengo un paciente más comprometido, y probablemente tenga que iniciar algún medicamento sistémico, que en estos en general se parte siempre con corticoides, pero también puede no responder al corticoide o alargarse el uso de corticoides y iniciar algún ahorrador de corticoides, por ejemplo, ciclosporina, o llegar a los nuevos medicamentos biológicos que tenemos, incluso inhibidores JAK. Siguiendo un poco con la pregunta que hizo el doctor Pérez, mencionaste en la charla que era súper importante que esto es un diagnóstico de exclusión y que siempre antes debemos, ¿cierto?, asegurarnos de que no estemos ante un cuadro infeccioso. En ese contexto, como el tratamiento dijiste que en general es corticoides, para poder descartar con seguridad de que eso es algo infeccioso, o cómo tú en la práctica clínica decides en el fondo ya iniciemos corticoides en el fondo. Siempre aquí, como yo dije, son diagnósticos de exclusión. Por lo tanto, la clave probablemente, más que si tiene o no la PCR elevada, porque está inflamado sí o sí, va a ser la biopsia. En la biopsia, en el fondo, no solamente la HE clásica, sino que tal vez apoyarse en algún estudio como tinciones especiales como el GROCOT para ver presencia de hongo, o GRAM para ver si hay bacterias, y en el fondo ir a buscar el patógeno, o ya estudios más precisos como PCR de ese tipo. En el fondo yo, sobre todo si voy a inmunosuprimir al paciente, una vez teniendo la tranquilidad de que no demostré el patógeno presente, ahí en el fondo poder iniciar el tratamiento bien. De forma segura. Hablaste del síndrome de Sweet, ¿cierto? De Behçet. Y hablaste también de pioderma gangrenoso. Que me imagino que son como las más importantes que nosotros como médicos generales o médicos internistas tenemos que tener presente. ¿Cuáles son como las claves diagnósticas que nos pueden ayudar a nosotros a sospecharla y a tener que pedirle ayuda al dermatólogo? Bueno, siempre son muy variadas, por lo tanto, así como una sola clave de diagnóstico es difícil, pero siempre la idea es que haya, sobre todo en pacientes que tienen ya antecedentes de alguna patología autoinmune, o incluso pacientes nuevos, tener un trabajo en equipo. Probablemente esa va a ser la clave, y en general la medicina yo creo que ha ido avanzando tanto que el súper especialista ve solamente temas muy difíciles. La comunicación entre médicos va a ser la clave para poder ir orientando. O sea, yo creo que lo ideal sería, no sé, de repente una foto basta para que nosotros los podamos ir orientando, más que el propio, sobre todo los médicos generales que están de repente en la urgencia, o con la urgencia llena de pacientes con patología respiratoria en el invierno. Ponerse como le llega una cosa en la piel media rara, como ponerse ellos a pensar, es medio difícil. Pero, por ejemplo, yo que trabajo en Petrusquén, los chicos saben que 24/7 yo los ayudo, porque también me pongo en el lugar de ellos, de toda la carga laboral que tienen, y que llegue algo extraño. De repente, para no pecar por una omisión de ellos, tienden a consultarme, y no tengo problema en hacerlo. Y en general en Temuco, en infectología que yo trabajo, o también en medicina, no tengo problema con poder responder o orientar de repente: esto no parece nada, se puede ver en el poli, o chuta, esto parece grave, mejor que se vea al tiro, o lo biopsiamos al tiro. Además, me gustaría mencionar que hoy existe una estrategia en Chile que se llama Hospital Digital, que no solamente está en dermatología, y entiendo que, por ejemplo, en nefrología tiene Hospital Digital, pero al menos en dermatología funciona súper bien. De hecho, en la Araucanía nosotros vemos más atenciones por Hospital Digital que los bonos FONASA que se venden en el sector privado. El año pasado hubieron alrededor de 4.500 consultas en Araucanía Sur, ni siquiera contando Araucanía Norte. Y para los médicos generales es una súper buena herramienta, porque ellos mandan el caso cuando tienen la duda, pueden sacar la foto, la suben a la plataforma Hospital Digital, que está disponible en el fondo para todos los médicos de la red pública. Y nosotros en general tenemos 5 días para responderle, y le decimos como: oye, tranquilo, esto puedes avanzar así, y representa el caso, por ejemplo, en un mes o en 2 semanas. O chuta, eso se ve grave,
mándalo al tiro. Y eso ha sido una herramienta muy útil para los hospitales que no tienen, porque yo mencioné que tal vez en Pitrufquén o en Temuco, que hay dermatólogo, va a ser fácil a tener acceso. Pero no sé, yo pienso que me toca responder mucho Hospital de Carahue, Hospital de Tolten, Hualpín, Posta, Quitratúe. De repente ellos no van a tener fácil como tener un dermatólogo y tienen la opción de mandar a través de Hospital Digital una foto, una historia clínica, y eso nos permite en el fondo ayudarlos y orientarlos respecto a qué deben hacer. Súper bien, súper buena herramienta me parece ese dato que nos acabas de dar, Edison. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la presentación, por la disposición y por toda la información que nos entregaste hoy día. Importante entonces como mensaje final la historia del examen físico para poder asociar las enfermedades sistémicas, ¿cierto? Y la comunicación fluida que tenemos que tener entre los médicos, entre los especialistas, utilizar la herramienta como hospital digital. Muchas gracias. Muchas gracias.